¿sí? En un ejemplo, si le vendí 100 y me debe 70 o 30 o 40, ¿cuál es el saldo que me debe, que le debo de cobrar, perdón? Entonces muchas compañías dicen, bueno, pues es que yo tomo el 3% sobre el saldo de lo que me debe. En este caso vamos a pensar que serían 40 mil pesos o 40 pesos o 400 pesos. Y entonces lo manejamos por esa cifra. Yo siempre les sugiero a los clientes que lo hagan sobre el total de la venta, ¿sí?, que se le hizo. Si el monto en el ejercicio fue de 200, entonces hacer la cuenta, la reserva sobre los 200 pesos que le vendí a ese cliente, específicamente a ese cliente. ¿Para qué? Para que el saldo que es con el importe con el que se va a incrementar la cuenta de cobro dudoso sea un poco mayor, ¿sí?, al que en realidad sea, ¿sí? ¿Cuál es el fin? Pues esperar que haya otra cuenta por cobrar y no en el primer movimiento no tenga que volver a incrementarla nuevamente porque ya absorbió el total del cobro dudoso, ¿no? Entonces la idea es más o menos de 3 a 5%, ¿sí? Y hay dos formas: sobre el total de la venta al cliente o sobre la cuenta por cobrar, o sobre el saldo de la cuenta por cobrar, ¿sí? Pero obviamente sí hay que hacerlo un poquito más dedicado, hay que ver los movimientos que tuvo en el ejercicio, cuál es el saldo, ¿sí?, y de acuerdo a la política de la compañía, o comentarlo con la administración para que ella nos diga cómo se incrementaría o cuál es el porcentaje que se requiere para incrementarlo, ¿no? Esto estoy hablando que sea un cliente. Si son 2 clientes o 3, entonces obviamente tendríamos que tener unos mejores elementos, ¿no? ¿Sí? Todas las compañías nunca quieren incrementar esta estimación para cuentas de cobro dudoso, ¿sí? No lo quieren hacer por, digamos, no el trabajo que significaría, sino que de alguna manera la empresa considera que crear una reserva de incobrabilidad o de cobro dudoso significa echarle mala suerte a las cuentas por cobrar, ¿no? ¿Sí? Es algo así como sentimentalismo. Sin embargo, es recomendable en todas las compañías se cree al año o en el año en que se genera la primer síntoma de incobrabilidad, ¿no? ¿Sí? Espero haber comentado su duda, señor. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga dudas sobre esto? ¿Comentarios? Señor Jared, dígame. Sí, no me quedó claro cómo es que se deben de verificar que las cuentas por cobrar son reales y que existen. ¿Cómo vamos a identificar que las cuentas por cobrar sean reales y existan? Esa es una buena pregunta. Lo primero que tenemos que hacer es tener el expediente, ¿sí?, que se le formó al cliente. En ese expediente usualmente lo primero que hay es acta constitutiva del cliente y registro federal de contribuyentes, ¿sí? Además, debe de haber la carta de intención en el que el cliente nos dice, oye, pues yo te voy a poder comprar, no sé, 1,000 pesos mensuales o 1,000 pesos quincenales, ¿sí? Y entonces tenemos que partir de que si nos dice 1,000 pesos mensuales, estamos hablando que en el año serían 12,000, ¿no? Pensando que la carta de intención es en enero. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Si el cliente puede pagar esos 12,000 pesos que se le venderían en el año. ¿Cómo lo va a hacer? A través de estados financieros, ¿no? Y recomendaciones de la institución financiera que lo respalda, es decir, donde tiene sus cuentas financieras, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa debe tener el expediente? Ya hablamos
lo que es el acta constitutiva, pensando que es sociedad mercantil, o el INE, ¿sí?, de la sociedad mercantil o de la persona física. En el caso que sea persona física, pues lo que lo respalda, o entre comillas, sería la copia de su INE, de su domicilio, dónde está ubicado su tienda o su local comercial, etcétera, ¿no? Después, recomendaciones de la institución financiera que lo respalde, estados financieros, y mínimo debe de haber copia de las 2 últimas declaraciones fiscales que haya presentado, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otra cosa debe de haber? La carta de intención del cliente, en el que nos dice qué volumen de ventas o cuál es el límite de crédito que requiere, la autorización que le debe de formular el gerente de ventas o la dirección general. ¿Qué otra cosa se les ocurre que debe tener? A ver, ustedes díganme. Ya vimos estados financieros, ubicación. Aquí en lo general, las compañías, sobre todo las pequeñas, no quieren o no pueden, o se les hace oneroso gastar en un estudio socioeconómico por parte de algún despacho o de alguna entidad que lo realice. Para mí es muy recomendable que la compañía pague este servicio, lo que sería el estudio socioeconómico de la compañía o de la persona que quiere la venta, que quiere se le otorgue el crédito, porque es tal vez complementar la información acerca de nuestro posible cliente, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Verificando el expediente del cliente, ¿sí? Señor Naín, dígame. Podríamos usar también un análisis de mercado para ver a qué mercado vamos dirigidos y que pues sí se procure que nos paguen todos. Usualmente el análisis de mercado va en la producción o en la comercialización de los productos que vende la compañía, pero también cuáles son los sectores nuevos, o los sectores o las colonias o las delegaciones, en el caso de que sea regional, ¿sí?, de dónde podrían abrir nuevas sucursales o solicitar nuevos clientes, etcétera, ¿no? Sí, claro que sí, es el estudio de mercado. En cuanto a verificar que sean reales y existan, no hay ninguna... es ver el expediente, ¿sí?, ver la historia de cómo se ha formulado, se ha generado la operación con ese cliente o con esos clientes, ¿sí? Y además, algo que va en relación con la pregunta anterior de las estimaciones de cobro dudoso, tenemos que ver la integración por análisis de saldo. ¿Recuerdan ustedes que en cuentas por pagar solicitamos la integración por antigüedad de saldos? Lo mismo va a ser aquí en cuentas por cobrar. Tenemos que ver cuál es la antigüedad más alta. Estamos hablando que si pasa de 6 meses, ya hay una alta probabilidad de que se convierta en cuenta incobrable, ¿no? O que tengamos que buscar otros mecanismos. Bueno, no nosotros, la empresa tendrá que buscar otros mecanismos para recuperar esa cobranza, ¿sí? Entonces, pegadito a la pregunta anterior, ¿cómo vamos a ver? Observar los comportamientos del cliente, observar las entradas y salidas, en este caso serían las salidas del almacén, ¿sí? Si hay una venta, debe haber una salida del almacén, forzosamente, ¿sí? Y si hay una venta, debe de estar registrada la provisión. Hablando de cuentas por cobrar, debe de estar registrada la provisión, ¿sí? No la provisión es en cuentas por pagar, perdón. Debe estar registrada la póliza del adeudo de este cliente, ¿no? Entonces debe de haber alguien que se llame o que realice las actividades de cuentas por cobrar, o el área específica de cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se da la venta? ¿Sí? Se le notifica al almacén, el almacén le envía, la recibe el cliente, y con esa constancia se le envía
la factura, copia de la factura más la constancia de recepción al área de cuentas por cobrar para que ella vaya realizando el registro, ¿sí? Y todos los descargos o todos los cargos adicionales que pueda generar la cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo revisarlo? ¿Cómo saber que existe? Viendo todo ese proceso, que si ustedes lo recuerdan, es el procedimiento analítico. Es decir, tenemos que revisar información financiera e información no financiera, ¿no? ¿Sí se entiende? Señor Jared, ¿quedó respondida su pregunta? Profe, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga duda? Señor Irving, dígame. A ver, ¿cómo se aplican los arqueos de cuentas por cobrar? ¿Sí? ¿Recuerdan? Bueno, aquí la idea, la intención sería que la compañía nos dé todos los expedientes o el expediente de lo que implica la totalidad de las cuentas por cobrar. ¿Sí? En este caso, si recuerdan cuando vimos cuentas por pagar, que teníamos una integración, una columna, un papel de trabajo donde lo primero que iniciamos es arqueo de cuentas por pagar y luego registro en libros. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es ver la totalidad de facturas o la totalidad de contrarrecibos, ¿sí?, que tenemos por cobrar de cada uno de los clientes. A ver, déjenme ver si puedo enlazar esto. Ahí está. Ya lo tenía aquí. Papeles. A ver, dejo de compartir ahorita esto y busco ¿cuál es? Ahí está. No, esta no fue. Ah, perdón, dejo de compartir. No era esta. Entonces, aquí está. Si ustedes ven cómo realizamos el arqueo, en el caso del mismo ejemplo de cuentas por pagar, si ustedes ven aquí tenemos libros. ¿Sí? Este es de la auditoría 2019. Profesor, no se ve nada en la pantalla. Dice que... ¿No se ve nada? No, que ha iniciado la caray, función de compartir. A ver, permítanme. A ver, dejo de compartir. ¿Dónde está? Resultados, ejemplo. Es Permítame un momento. Entonces dejen ver cuál es. Es este. ¿Ahora sí? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. Sí, profe. Gracias. Entonces ustedes ven, este es el año 2019. Estamos partiendo de, aquí en este caso libros,
es decir, los estados financieros, auxiliares, etcétera. Pero aquí tenemos el arqueo. Los saldos de todo lo que nos deben los clientes. En estricto sentido, aquí lo único que me faltaría, que no lo puedo publicar ni lo puedo mostrar por lo del secreto profesional, es ver cómo se integran estos 9,079.80. Pueden ser una factura, o pueden ser dos, o pueden ser tres, ¿sí? O aquí en este caso pueden ser los famosos contrarrecibos que nos dan, que nos daban cuando todavía no era electrónico. Nosotros le enviamos al cliente la cuenta, el correo con su factura, y con ese mismo correo lo mandamos a cuentas por cobrar, y aquí va a aparecer los listados, o deben aparecer los listados de cuántas facturas son los que integran cada uno de los saldos, ¿sí? Es muy probable que aquí sea una factura, aquí también sea una factura, pero aquí en esta deben de ser 4 o 5 facturas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener el expediente de cada cliente para poder ver si efectivamente, lo primero que tenemos que checar es el documento, la copia de nuestra factura o la copia de recepción de la mercancía, coincide, ¿sí?, con los saldos que tenemos aquí. Entonces, aquí puede ser 1, 2, 3, 4 o n número de facturas. Aquí lo estamos resumiendo en que ya tenemos el saldo. Y si ustedes pueden ver, ¿sí?, ¿qué sucede? Tenemos muchas diferencias, o la compañía tiene muchas diferencias, tiene un poco más que en cuentas por pagar, ¿sí?, de facturación. La compañía en libros en total tiene casi 60,000 pesos registrados de más a lo que significa la cuenta por cobrar, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es cuál es el saldo en libros y cuál es la cuenta por cobrar real, ¿sí? Es decir, lo que realmente el cliente nos adeuda. Y la única forma de demostrarlo es con el número de facturas o con los números de contrarrecibos cuando todavía existían. Ahora hay igual, una vez que lo recibe nos contesta, ¿sí?, de que ya ha recibido la mercancía, etcétera, y entonces nosotros con ese correo o con esa información validamos la cuenta por cobrar, ¿sí? Aquí lo único que tendríamos que hacer en el caso de la pregunta directa es, por ejemplo, estos 568.81, ¿cuántas facturas son las que lo integran? ¿Es una sola? ¿O son 2 movimientos? ¿O son 3 movimientos? Lo mismo en el caso de 127,000 pesos, tenemos que ver cuál es la totalidad de facturas. Y la única forma es que la tengamos en el expediente, ya sea electrónico o físico, de cada uno de los clientes. En este caso son algo así como 20, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 proveedores. Si lo ven, por ejemplo, aquí en comisión mixta del Extian, nos dice que nos adeuda 202 pesos y en la cuenta por cobrar ya se pagó, ya está liquidado, no existe, ¿sí? Entonces tendríamos que ver qué fue lo que sucedió para proceder a los ajustes de auditoría. En este caso aquí, si ustedes lo ven, auditoría no se hizo cargo de la depuración de la cuenta por cobrar, todavía no aparece o no aparecen los ajustes que nos debe dar o que nos debe de haber dado la compañía en su momento, ¿sí? ¿Sí queda claro, señor? ¿Sí quedó clara la respuesta? ¿Cómo vamos a integrar la cuenta por cobrar? Con las facturas que nos deben. Y ahí sí tiene que ser factura por factura. Si me dice, es que creo que me debían la 220 o la 550, si no me muestran la factura, ¿sí?, no hay posibilidad de que sea una cuenta por cobrar real. ¿Sí se entiende?
Bien, me regreso, dejo de compartir aquí y me regreso a la anterior. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguien más que tenga duda? Profesor, ¿a qué se refiere con corte de formas y movimientos? A ver, permítame. ¿A qué me refiero? ¿Con qué, perdón? Con corte de formas y movimientos. A ver, aquí dice corte de formas y movimientos. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué significa el corte de formas y documentos? Esa pregunta no me la esperaba, no traigo aquí el ejemplo de corte de documentos, pero es muy simple. Vamos a pensar que la compañía les presenta tres archivos electrónicos de facturas. Obviamente la serie A, la serie B y la serie C. Entonces lo único que tenemos que checar nosotros es al 1 de enero del año que estamos revisando. ¿Sí se ve? Creo que no se ve esa tinta. Ahí está. Lo primero que tenemos que checar es al 1 de enero, pensando que elaboramos el 1 de enero o al día 2, ¿sí? al primer día de operaciones de la empresa, ¿cuál fue el primer número que utilizamos? Por ejemplo, aquí sería la 001, ¿sí? Y entonces, ya que concluimos, ¿cuál es la factura que tenemos al 31 de diciembre? Lo voy a hacer mensual. El día 31 de enero, yo voy a tener que checar cuál es la última factura que emití el 31 de enero. Vamos a pensar que emití la 0125. ¿Sí? En realidad, yo debo de tener en total 126 facturas utilizadas. ¿Sí? Voy al primero de enero del febrero al primero de febrero, ¿sí? Y lo que voy a tener que checar es que la primer factura sea la A0126. ¿Sí? Si no estoy utilizando la A126 por el consecutivo electrónico, entonces quiere decir que algo está ocurriendo mal. Vamos a pensar que en vez de darme la 126, me da la 128. Yo tendría que, y esto fue el 1 de febrero, nosotros como auditores tendríamos que checar por qué nos hacen falta 3 dígitos. ¿Sí? A esto se le llama corte de formas. Esto hablando en facturas. ¿Qué va a suceder con la serie B? Igual, exactamente igual. Yo tengo que ver cuál fue las facturas que utilicé el 1 de enero, la primera, y cuál utilicé el 31 de enero. A mi fecha, al 1 de febrero, debería de ser la B0071. ¿Sí? Y con eso estoy amarrando el corte de formas. Esto en materia de facturas. Lo mismo sería con la C, ¿no? ¿En qué número inicié la C y en qué número del mes voy? Esto también se hace perdón, aquí sería el 31.
al 31 de diciembre. ¿Cuál fue la primera que utilicé? ¿Y cuál fue la última que utilicé al 31 de diciembre? En este caso podría ser la 2426, como un ejemplo. Entonces yo tengo que ver que efectivamente en los meses en que estoy revisando, en este caso aquí que sería el mes 12, yo tengo que revisar en el primer mes cuál fue la primera, cuál fue la segunda, cuál fue el consecutivo, y así en cada uno de los meses hasta llegar a la última utilizada el 31 de diciembre. ¿Qué se hace? ¿Qué otro tipo de documentos tendríamos? En este caso ya no tendríamos remisiones, ya no existen, pero sí existen las series B o las series A o las series D según el número de facturación o el servicio que esté proporcionando la compañía. Entonces, dependiendo de la serie, tendríamos que hacer este corte. A esto se le llama corte de saldos, corte de formas y movimientos. ¿Qué significa el corte de movimiento? Lo mismo, nada más que ya en el auxiliar. ¿Cuánto me debe en cuentas por cobrar? ¿Cuánto me deben al 31 de diciembre del 2021? En el caso de la forma que vimos anteriormente, teníamos ahí el saldo y entonces amarrarlo. ¿Contra qué lo vamos a amarrar o contra qué lo vamos a checar? Contra el saldo en libros, ¿no? Si el saldo en libros es exactamente idéntico a la cuenta por cobrar, no tenemos absolutamente nada que investigar. Si el saldo en libros es mayor o menor a la cuenta por cobrar, entonces tendremos que investigar cuáles son las diferencias y en su caso proponer los ajustes. ¿Sí? A eso se le llama corte de formas y movimientos. En el caso de cheques, de transferencias, pues tenemos que estar checando cuáles son las transferencias, cuáles son los cheques, cuáles son los traspasos, ¿sí? Y hacer lo mismo, ¿no? En el caso de que todavía manejen cheques, cuáles son los números de cheque. En el caso de transferencias, ahí es un poquito más complicado porque el banco no nos da, a veces no nos da operaciones continuas, ¿no? Pero sí tenemos que checar cuáles son la primera y la última operación de cada mes y cuál es la primera del mes siguiente. ¿Sí? Espero haber dado respuesta. Sí, profe, gracias. ¿Okay? ¿Alguien más? Antes de empezar. ¿No? Bien. Entonces vamos a ver qué son los ingresos y las cuentas por cobrar. El ingreso es un incremento bruto de activos o disminución de pasivos con efectos en su utilidad neta durante un periodo contable. Concepto de normas de información financiera. Las cuentas por cobrar, derechos exigibles de cobro originados por ventas, servicios, préstamos, otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo. ¿Cuáles son lo primero que tendríamos que considerar? Sería obtener la información de las características de los ingresos y las cuentas por cobrar. Obtener la integración de la totalidad de ingresos. ¿Se acuerdan la cédula que vimos? Voy a ver si puedo compartir las dos de una vez. No, este no es. Pero bueno, lo cargo. Vamos a ver el otro. No era ese. Permítanme. ¿Sí se ve la hoja? ¿Sí? Bien. Si ustedes lo ven aquí, ya la habían visto esa cédula.
tenemos la totalidad de ingresos. Ventas 16, devoluciones, otros ingresos, intereses bancarios, ingresos por actualización de impuestos y el IVA correspondiente al 16%. Esta sería una forma de integrar la totalidad de ingresos que pueda haber obtenido la empresa, y entonces ahora sí ya estaríamos en la posibilidad de iniciar los objetivos de la auditoría y los procedimientos de auditoría. Pues ya al momento de tener la integración ya tenemos la totalidad de ingresos identificados. ¿Cómo vamos a comprobar su existencia? A través del registro en auxiliares, en estados financieros, a través de verificar todas las cuentas por cobrar que sean reales, existan y que no haya omisiones. Sí, señor Jordi. Disculpe la interrupción, profesor, pero no sé si es mi caso, más solamente veo el documento que se llama Papeles Auditoría Ejemplo 01 con la hoja analítica B2. A ver, otra vez. Permítame. ¿No ven este que dice cédula sumaria de ingresos? ¿No? Ok, gracias. Ahorita vemos qué pasó. ¿Ya aparece? ¿Sí? Ok, entonces esta es lo que sería la integración de ingresos, los ingresos totales percibidos en cada uno de los meses, las ventas netas, las ventas al 0, al 16, las devoluciones al 16, las devoluciones al 0, otros ingresos, intereses bancarios, ingresos por actualización de impuestos y el IVA correspondiente al 16%. ¿Sí? Entonces ya una vez que tenemos esto, ahora sí, ¿sí ven esta hoja? La de ingresos por cobrar. Entonces ya tenemos los objetivos de la auditoría y ya tenemos los procedimientos analíticos. Entonces viene aquí una pregunta que no habíamos hecho y que más o menos intencionalmente lo hice. Dice, en la pregunta que me hicieron de cómo vamos a verificar que las cuentas por cobrar sean reales y existan, sí, di la respuesta a través de la observación, a través de los registros de movimientos, a través del análisis del cliente. Pero viene una pregunta, ¿qué sucede si no tenemos cuentas por cobrar? ¿Qué tendríamos que revisar entonces? Nos había dicho que era caja y bancos. Venía en la parte de hasta abajo. Es correcto, dice ahí, si no existen cuentas por cobrar, entonces la relación es con caja y bancos. Entonces, ¿qué tendríamos que ver? Pero, ¿Qué tendríamos que revisar? profesor, sí, bueno, yo sigo viendo el Excel, ¿está bien? ¿Usted sigue viendo el Excel? Quiere decir que... Ajá. Ok, permítame. ¿Está? Entonces vámonos a la... ¿Ahí está bien? ¿Ya se ve la hoja? ¿Se ve lo que dice programa de ingresos y cuentas por cobrar? ¿Sí se ve? No, profesor. No se ve. Okay. Es que me manda a pausa y no sé por qué me manda a pausa. Aquí ya debería darme. ¿Ahorita ya?
No, nada más está viendo la de la cédula sumaria. Se sigue viendo la de Excel, ok, no hay problema, vamos a cargarla. Ahí está. Ya se ve ahora sí, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué va a suceder en el caso de que no haya ventas, no haya cuentas por cobrar? Por ahí lo mencionaron, dice, debe ser caja y bancos. ¿Qué tendríamos que revisar entonces? Ustedes díganme. Sí, efectivamente, lo están pensando. ¿Qué es lo que se relaciona con caja y bancos? Más directamente con bancos. ¿Las Sí, señor transferencias? Jordi. ¿Perdón? ¿Las transferencias? Los depósitos, correcto. Entonces pueden ser transferencias, pueden ser cheques o pueden ser depósitos en efectivo. ¿Sí? Entonces, en vez de revisar cuentas por cobrar, tendríamos que ir directo a los estados de cuenta del banco e integrar las cuentas que los depósitos se correspondan con los ingresos. Y ahora viene aquí la pregunta. En este caso es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque va a haber depósitos que probablemente no correspondan a una venta, sino que correspondan a un préstamo o que correspondan a cualquier otro concepto análogo en materia de ingresos. ¿Sí se entiende? Entonces, en una hay ventas a crédito, es cuentas por cobrar. No hay ventas a crédito, todo es contado. Entonces tendremos que checar transferencias, cheques o depósitos directamente de los estados de cuenta del banco. Ahí no tenemos opción. Tenemos que irnos a los estados de cuenta del banco. Si hubo ventas por caja general, entonces que la caja general nos haga la integración de cuánto ha depositado diariamente. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y entonces amarrar el corte de caja con la venta con el depósito. ¿Sí? Entonces vean que cualquier modificación al procedimiento, pues entonces tenemos que ver hacia dónde nos tenemos que dirigir, ¿no? Básicamente esta cuenta o ingresos y cuentas por cobrar lo estamos considerando que hay ventas a crédito, ¿sí? Y lo que tendríamos que hacer. Y si no es así, entonces lo vamos a ver con bancos. Con bancos no tenemos problema. Lo único que tendríamos que vigilar es la transferencia, el depósito del cheque o el depósito del efectivo. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ya identificamos, ya comprobamos la existencia, ya verificamos que son reales y existan. Lo único que quedaría es que no haya omisiones. En materia de ingresos, no deben existir omisiones de ningún tipo y de ningún tipo de ingreso. ¿Por qué? Porque la autoridad lo puede considerar que hay defraudación o que se lleva doble registro. Y entonces la compañía podría verse en serios problemas. ¿Sí? Entonces aquí lo único que tenemos que checar es que no haya, ¿sí?, omisiones. ¿Qué significa que no hay omisiones? Que todo está registrado, que todo está debidamente incorporado en las cuentas. ¿Sí? Nada más permítanme un momento. Estamos depurando la asistencia. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué sigue? Determinar la correcta evaluación. En este caso, vamos a tener que efectuar algunas pruebas de lo que se facturó, los importes, el importe del precio de venta con la cantidad del artículo vendido debe de coincidir con la venta, más en el caso de que tenga impuesto al valor agregado o la tasa correspondiente. ¿Sí?
Determinación de las estimaciones de cobro dudoso, devoluciones y reclamaciones. Esto vendría siendo al final, ya el 31 de diciembre, en el momento en que tengamos ya la posibilidad de que realmente haya cuentas que van a ser de cobro dudoso o con cierto grado de incobrabilidad. Registro correcto y oportuno de las cuentas por cobrar. Aquí en este punto, pónganle ustedes ahí, no hay prórroga, tiene que ser correcto y oportuno en el momento en que se genera. ¿Por qué? Porque es lo que nos deben, ¿sí? Y debe de estar registrado de acuerdo a las políticas de cobranza. Verificar si hay ventas en moneda extranjera y su evaluación y su registro. También deben de ser identificadas, deben de ser valoradas y deben de ser registradas oportunamente. Si hay disponibilidad o restricciones sobre la cuenta por cobrar, en el caso de un embargo, ¿sí? Tenemos que checar, esto tiene que ser en la carta de abogados o en la confirmación de carta de abogados. Si hay gravámenes existentes, lo mismo nos dirán los abogados. Disponibilidad de restricciones o gravámenes existentes nos lo tienen que definir los abogados en su caso. Autorización de las ventas a crédito, esto pónganle ahí que es forzoso y necesario, ¿sí? Todas las ventas a crédito deben de ser autorizadas por la persona o personas que tengan la representación legal, ¿sí? Para generar este tipo de condición en materia de ventas. Ya tenemos la información de las características de los ingresos y las cuentas por cobrar. Obviamente ya también sabríamos cuáles son las principales políticas contables. Sus sistemas de información y de registro, ya nos dieron los auxiliares, ya nos dieron los estados financieros, ya nos dieron las integraciones correspondientes. Entonces ahora sí, aplicación de arqueos de cuentas por cobrar. Pónganle ustedes ahí que esta es una situación que nos da la empresa casi en la mayoría. Esta integración de arqueos de cuentas por cobrar nos los da la empresa como lo tenemos aquí en el archivo que vimos, ¿no? ¿Sí? Que ya estábamos viendo. ¿En cuál? En este. ¿Cuáles resultados? Este no era. Perdón, este no era. Ahí está la función. Resultados, ingresos. Perdón, algo está pasando, me manda a pausa, entonces voy a tener que estar compartiendo uno por uno los resultados. Digo, los archivos. Vamos a dejar de compartir y hacerlo nuevamente. No sé por qué me está mandando a pausa. Bien. Circularización de cuentas por cobrar. Significa, pónganle ustedes ahí lo mismo que en cuentas por pagar. La técnica se llama confirmación de cuentas por cobrar.
¿sí? Ya les expliqué yo que hago la circularización. Cuando me contestan, en ese momento confirmo el procedimiento. Si no me contestan, tendría que volver a hacerlo o buscar una alternativa para identificar la cuenta en específica que no me contesta. La revisión de cobros posteriores ya lo vimos que es del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente, donde voy a revisar todos los cobros que me hayan hecho las compañías o nuestros clientes, ¿sí? Y voy a comprobar que no haya ningún cobro en estos aquí del 1 de enero al 31 de marzo, que no haya cobros que se generan del año en que estoy revisando, ¿sí? O identificarlos, los que puedan haber. El análisis de antigüedad de saldos y las partidas más antiguas me va a dar un índice o un cierto grado de posibilidad de cuáles pueden ser las cuentas incobrables. Este punto, los análisis de antigüedad de saldos y las partidas más antiguas, las tenemos que considerar y checarlas con personal de la empresa o ejecutivos de la empresa para que nos digan las causas del por qué no se ha finiquitado la cobranza de tal cliente, o en su defecto con los abogados, por aquello de que ya tengamos algún pleito con alguno de nuestros clientes o hayamos ejercido la cobranza mercantil. La revisión de transacciones de depósitos y amarre contra ventas, no hay ningún problema, sería en el caso de que no haya cuentas por cobrar, sino derechito nos iríamos contra bancos, ¿sí? Y obviamente la identificación de todos los depósitos que tengan relación con ingresos. Corte de formas y documentos, ya lo aclaramos, que es la revisión de los números consecutivos de los documentos que utiliza la compañía en materia de ingresos. La revisión de descuentos, devoluciones y otros cargos a crédito a las cuentas por cobrar. Esto es indispensable, sobre todo cuando nos pagan menos, ¿sí? Que haya un descuento, una devolución que aún no se ha registrado. Integración e identificación de ingresos y sus tasas de IVA, lo vimos en el ejemplo, está perfectamente identificado, tasa 0, tasa 16%, ¿sí? Aquí lo único que tendríamos que checar es que el porcentaje del IVA corresponda a las ventas de los ingresos con tasa causada. Si hay comprobación de operaciones con partes relacionadas, la existencia de gravámenes con carta de abogados, cualquier otro ingreso que haya obtenido la empresa directa o indirectamente con su actividad principal. En el caso de la cédula vimos que hay otros ingresos, hay intereses bancarios y hay actualización por impuestos. Después veríamos las declaraciones de la administración y de la adecuada presentación y revelación de estos en los estados financieros y sus notas. Precisamente ahorita vamos a ver como parte siguiente lo que serían las declaraciones de la administración, y en caso de que no haya que no haya cuentas por cobrar, las relaciones entonces con caja y bancos. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Nadie? Yo, profe. Sí, dígame ella. Por ejemplo, si nos llegan a hacer algunos depósitos durante el año, pero no los hemos identificado, que es un ingreso, ¿cómo los mandamos? O sea, ¿también se manda como ajuste en la auditoría o cómo? Bueno, aquí hay una circunstancia, va a ser un comentario. En casi todas las compañías va a haber va a haber depósitos, ¿sí?, que no se identifican. Algunos, no todos, ¿no? La gran mayoría afortunadamente se identifican plenamente. Pero va a haber algunos depósitos que no se identifican. Y entonces ya entraron a bancos, pero no se sabe a qué cliente hacer la aplicación, ¿no? La disminución de su saldo, en el caso de cuentas por cobrar. ¿Qué va a suceder
en el caso que tengamos ese tipo de depósitos? Es muy simple. Para eso nos funciona la circularización de cuentas por cobrar o la confirmación de cuentas por cobrar. En este caso nosotros le vamos a avisar al cliente a través de la compañía, le vamos a decir, oye, nos debes 10 pesos. Si estás de acuerdo, marca sí y regrésamelo vía correo electrónico. Si no estás de acuerdo, dime por favor cuáles son los pagos que ya has efectuado, o si a lo mejor tú ya no tienes ningún adeudo, que nos digas que el saldo es 0. Entonces el cliente nos va a responder, es que hice tal depósito, hice tal depósito de tal factura. Y entonces cuando nos llegue esa información, nosotros tendríamos que buscar en los depósitos no aclarados por la compañía si aparecen esos pagos del cliente. Si aparecen, ya sabemos, casi por magia, sabríamos a quién se corresponde. ¿Qué va a suceder cuando no sabemos, la compañía no sabe, no nos dice y tiene ya esos ingresos? Y peor aún, tienen tal vez más de un año. No habría ningún problema. Como nadie lo ha reclamado, como nadie ha reclamado esos depósitos, ¿sí?, lo único que le quedarían a la compañía es presentarlos como ingresos obtenidos por otros mecanismos, ¿no? Otro concepto análogo, y declararlo como un ingreso, porque efectivamente ya entró al banco, efectivamente ya lo tiene, es muy probable que ya hasta se lo haya gastado, ¿sí? Y nunca se identificó quién hizo esos depósitos. Entonces, cuando no se identifican, lo único que le queda a la compañía es registrarlo como otro ingreso, ¿no? ¿Sí? Cuando tenemos la posibilidad a través de la circularización de cuentas por cobrar, bueno, ya los clientes nos estarán diciendo si están conformes con su saldo o no, o qué depósitos, qué pagos ha realizado que no lo estamos considerando, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿De qué, niña? ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra duda? ¿Nadie? Entonces, dejo de compartir y entonces nos vamos a la siguiente. Nada más permítame para ver. Declaraciones de la administración, ingresos. Ya voy a cerrar este. Y entonces voy a compartir entonces, ok, son estas. ¿Sí se ven? Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a ver qué es la... Esta es la primera. Declaraciones de la administración. ¿Qué es lo que tenemos que saber de las declaraciones de la administración? Primero, el concepto de administración. Son las personas con responsabilidad ejecutiva y toma de decisiones en la dirección de actividades y operación de la empresa. Cualquier persona que tome decisiones en materia de operación y administración de la empresa forma parte de la dirección. ¿Qué son las declaraciones? Aseveraciones explícitas o de otro tipo que están incorporadas en los estados financieros
y son utilizadas por el auditor para considerar errores potenciales que pudieran ocurrir. ¿Quién nos debe de proporcionar estas aseveraciones o estas declaraciones? La administración. ¿Cuáles se refieren a los estados financieros en conjunto? La responsabilidad de su elaboración, los registros contables, libros, hojas de trabajo y de cálculo, las estimaciones y reservas contables, objetivos y políticas de la contabilidad, que se incluyen la totalidad de operaciones del ejercicio y todos los activos registrados. Todo lo que se considera activo fijo han sido registrados. Estas aseveraciones nos las presenta la administración. Y pónganle ustedes, por favor, perdón, esta no se los he enviado, se los envío yo al rato, tomen ustedes nota, perdón, esa sí fue omisión mía, por favor nada más tomen nota. Aquí en materia de estados financieros, si la empresa no toma la responsabilidad de su elaboración, si la empresa no toma la responsabilidad de su elaboración, sin preámbulos, independientemente de los resultados que tengamos por nuestra revisión de auditoría, debemos de emitir una denegación de opinión directa, así tal cual. ¿Sí? Si la empresa no acepta su responsabilidad en la elaboración de los estados financieros, es en automático una denegación de opinión. Y entonces vean la responsabilidad que hay por parte de la administración con respecto a los estados financieros. Luego viene el siguiente, con respecto al control interno. La administración es responsable de su implementación, de su mantenimiento, de los procedimientos de control existentes y vigentes en el ejercicio que estamos revisando y de su supervisión permanente. Pónganle ustedes aquí, también tomen nota, que si la empresa, la administración de la empresa no se hace responsable por el control interno, lo que es implementación, mantenimiento, procedimientos de control y supervisión permanente, equivalen inmediatamente a una denegación de opinión. Así directo, independientemente de los resultados que podamos obtener en la revisión de auditoría. Luego, ¿a qué se obliga o a qué se responsabiliza la administración al contratar a un auditor? Primero, al cumplimiento de las normas de información financiera, si está obligada a cumplir. Al cumplimiento de leyes y reglamentos que le apliquen a la empresa. A los objetivos y políticas de toda la organización. Se compromete a manifestar que no existe y no hay conocimiento de fraude en los estados financieros, ni funcionarios o personal involucrados en estos. Se compromete a no limitar el trabajo del auditor ni sus accesos a instalaciones, registros y documentos de la empresa. Pónganle ustedes ahí a información financiera electrónica. O bueno, tomen nota, información financiera electrónica. Los estados financieros y sus notas están libres de incorrecciones materiales, es decir, no hay inconsistencias, no hay fraude, no hay irregularidades. Y todo está debidamente registrado. Y nos debe aclarar, se compromete a que nos debe aclarar si tiene operaciones con partes relacionadas. Sí, nos debe decir con quiénes. No, nosotros va a ser objeto de verificación. Otros, es un formato de declaraciones, es un formato por escrito, debe ser dirigido al auditor y debe estar firmado por el director general y el contador público. Tomen nota ustedes ahí, obligación, no es si quieren, es obligación de que esté firmado por el director general y el contador público. Obligatorio. Y debe tener
una fecha anterior al dictamen. Si nuestro dictamen se entrega el 31 de mayo, esta carta debe tener cualquier fecha anterior al 31 de mayo. ¿Sí? Puede ser desde la fecha en que nos aceptaron la carta propuesta, una fecha intermedia o cualquier fecha inmediata a la presentación y entrega del dictamen. Siempre forzosamente debe de ser anterior. Si no nos entregan esta carta con estas responsabilidades, si no va firmada por el director general y el contador público, obviamente el contador de la empresa, en automático se genera una denegación de opinión, independientemente de los resultados de la auditoría. Y esto ya es por normas internacionales de auditoría. ¿Sí? No es porque yo lo diga, ¿sí? Sino que es por normas internacionales de auditoría. Y si estamos hablando que nuestro trabajo lo debemos hacer en base a las normas internacionales de auditoría, pues es de cumplimiento obligatorio. ¿Sí? Entonces ya tenemos esto. Ya sabemos qué significan las declaraciones, que son aseveraciones, son declaraciones de la administración. Sabemos que deben de estar relacionadas con los estados financieros, con el control interno, con el compromiso, ¿sí? Con el compromiso que tienen a la atención de la auditoría, ¿sí? Que el formato debe ser siempre por escrito, debe de ser dirigido al auditor y debe estar firmado por el director general y el contador público, ¿sí? Y ya tenemos el conocimiento de lo que es la administración. Entonces ahora sí, nos vamos al siguiente documento. Y el siguiente documento es ya el formato donde vienen estas declaraciones. ¿Cuáles son? La fecha, el nombre del despacho, el domicilio, etcétera, y aquí debe ser dirigido al auditor responsable o al socio que va a dictaminar la empresa. Y entonces así rápidamente dice: en relación con el examen que llevaron a cabo los estados financieros de la farmacia S.A. de CB del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 con el propósito de emitir una opinión respecto a si dichos estados presentan razonablemente la situación financiera, resultados de operación, las variaciones en el capital contable y los flujos de efectivo, de conformidad con normas de información financiera, declaramos que de acuerdo con nuestro leal saber y entender sobre el particular y de acuerdo a la carga de encargo, es decir, a la carta profesional de servicios, 1. La administración de la compañía tiene la responsabilidad sobre la información financiera que aparece en los estados financieros, un momento, señor Jordi, y sus notas, y que estos han sido preparados de acuerdo con normas de información financiera aplicables en México sobre bases consistentes. Dígame, señor. Disculpe la interrupción de nuevo, pero no podemos observar el formato. ¿No ven el formato? ¿No están viendo el formato? No me digan eso. Yo estoy bien emocionado y ustedes no me cuentan. A ver, vamos a dejar de compartir. Vuelvo a compartir. Se suponía que ya estaba. Ahí está. A ver ahí. Ahí ya está. Ok. Bien, entonces me salto el primer párrafo y me voy al punto número 1. La administración de la compañía tiene la responsabilidad sobre la información financiera que aparece en los estados financieros y sus notas, y que estos han sido preparados de acuerdo con normas de información financiera aplicables en México sobre bases consistentes. Asimismo, entregamos los efectos de nuestras estimaciones y valoraciones contables más importantes y que están incluidas en la información y registros de la empresa. Entonces, ¿ya vieron? La primera responsabilidad es que la administración es responsable de la elaboración de los estados financieros. Punto número 2.
Hemos puesto a su disposición todos los registros de contabilidad, reportes auxiliares e información relativa solicitada por ustedes. Es decir, en teoría no nos está negando ningún tipo de acceso a la información, a las instalaciones y a la información electrónica. No existen incorrecciones materiales y irregularidades que involucren a la administración o empleados con un papel destacado en el sistema de control interno y contable y que pudieran tener efecto importante en los estados financieros. Asimismo, les hemos relevado nuestra evaluación del riesgo que nuestros estados financieros pueden contener que pudieran contener irregularidad material debido a fraude. Es decir, no lo saben, pero ahorita ahí nos dicen, nuestros estados financieros no incluyen operaciones fraudulentas. No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los estados financieros de activos o pasivos. No existen violaciones o posibles violaciones de leyes y reglamentos cuyo efecto deban ser considerados para la revelación en los estados financieros o como base de registro de posibles pérdidas por contingencias. Es decir, veladamente nos dice, estoy cumpliendo con todas las normas, leyes y reglamentos que le corresponden a la empresa. Todas las cuestiones que pueden resultar en acciones legales contra la compañía han sido discutidas con nuestros abogados y han sido reveladas en los estados financieros. Este punto, el 6, es la importancia de solicitar la información a los abogados. ¿Sí? 7. Va relacionado a la totalidad de operaciones. Dice, los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los estados financieros reflejan en forma correcta, razonable y con suficiente detalle las transacciones de la compañía. Además, se incluye la totalidad de operaciones realizadas al 31 de diciembre del 2020. Es decir, nos está diciendo que los estados financieros están preparados sobre la base de todo incluido. Nos dice que del 1 de enero al 17 de julio, tomando en consideración la fecha de la carta, no hay operaciones, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra ahorita. Lo leo. Dice, no han ocurrido eventos o transacciones subsecuentes desde el 1 de enero al 17 de julio de 2021 que pudieran tener efectos significativos sobre los estados financieros o que sean a tal grado importante que requieran ser revelados en ellos al 31 de diciembre. Es decir, del 1 de enero al 17 de julio no han ocurrido eventos subsecuentes que puedan ser considerados del año 2020. Aquí nos dice que las actas de asamblea nos las han entregado, que tenemos conocimiento de ella y que los registros contables han servido de base para la preparación de los estados financieros. El punto 10, se incluyen todos los activos de la compañía, fíjense, de los que tenemos conocimiento, es decir, desconocen si pueda haber algunos movimientos que estén registrados y que no saben qué sucedió. Entonces dice, los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 incluyen todos los activos de la compañía de los que tenemos conocimiento. La empresa dispone de títulos de propiedad sobre todos sus activos. No existen compromisos de recompra de activos vendidos anteriormente. Punto 12. Las cuentas por cobrar representan operaciones reales y recuperables y no incluyen importaciones por mercancías embarcadas en consignación, mercancías sujetas a captación u otro tipo de arreglos que no constituyen ventas. Las estimaciones para cobro dudoso o descuentos especiales son suficientes para cubrir cualquier pérdida que pudiera resultar en el cobro de las mismas. Es decir, la compañía tiene una reserva para cobro dudoso. Los inventarios se encuentran valuados bajo el método de costo de adquisición y actualizados mediante el método de índices aplicados consistentemente en el ejercicio anterior. Los inventarios, incluyendo artículos obsoletos, de lento movimiento, defectuosos o en mal estado, se encuentran registrados a valores que no exceden su valor estimado de realización. Es decir,
precio de venta. 14. Las transacciones y saldos con partes relacionadas por el periodo han sido revelados en los estados financieros de conformidad con las normas de información financiera aplicables en México. Asimismo, les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas y todas las operaciones realizadas con ellas. Recuerdan que nos tenía que notificar si habían hecho o no, o si tenían operaciones con partes relacionadas. En el punto 14 nos está diciendo que sí, y nos debe de dar la identificación de quiénes son. Aquí aparece. 15. Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método de índices. 16. El método de depreciación es consistente con el del año anterior y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La depreciación sobre la revaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado para los costos originales en el tiempo de vida útil de los activos fijos. Es decir, no emplea el método de línea recta, que no es válido para normas de información financiera. La compañía tiene títulos adecuados de propiedad de todos sus activos y no existen sobre ellos gravámenes o hipotecas. Aquí habría que confirmarlo con abogados. Todos los pasivos por mercancías o servicios incurridos antes del 31 de diciembre de 2020 han sido incluidos en el balance general. Se han establecido las provisiones necesarias para todos los pasivos acumulados al 31 de diciembre de 2020, incluyendo los pasivos en litigio y pasivos por concepto de gratificaciones, aguinaldos, pensiones, primas de antigüedad. ¿Qué significa? Que si hay un juicio, han incluido una provisión por si lo pierden. ¿Sí? Aquí se trataría de juicios en contra de la compañía. No tenemos conocimiento de la existencia de reclamaciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, reglamentos, contratos de las que pudieran derivarse contingencias para la empresa. Nuevamente nos ratifica que ha cumplido con leyes y reglamentos. 20. No tenía compromisos importantes para la compra de materias primas o materiales a precios superiores a los de mercado a esa fecha, 31 de diciembre. Tampoco tenía compromisos importantes de venta a precios inferiores a los costos de inventario, a los costos esperados de compra o fabricación incrementados con los gastos de venta. Es decir, utiliza la operación normal más sus costos específicos. 21. Desconocemos cualquier caso en que un funcionario o empleado de la compañía tenga interés en alguna empresa con la que nuestra compañía haya realizado negocios que pudieran ser considerados como conflicto de interés. Es decir, los ejecutivos no tienen ningún conflicto de interés porque trabajan en la compañía, pero no trabajan o asesoran a otras. 22. Reconocemos la responsabilidad por el diseño e implementación del control interno, materiales para la previsión y detección de irregularidades debidas a fraude. Recuerdan la situación de específicamente tiene que reconocer que es responsabilidad de la administración el control interno. Consideramos que los efectos de las incorrecciones materiales no corregidas son de poca importancia relativa, tanto en individual como de manera acumulada. Anexamos copia o relación de dichas incorrecciones para su valoración. Esto propiamente implica que reconocen que los estados financieros pueden tener errores menores que no son importantes aun cuando se lleven o se acumule la totalidad de errores que puedan ser detectados, y nos dice que en los que ella ha interactuado ya nos presentó los ajustes o ya los incluyó en la balanza. 24. Les hemos proporcionado acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los estados financieros, tal como registros contables, documentos, archivos, equipos electrónicos, programas y de cualquier otro material solicitado por ustedes. Es decir, no hay limitaciones. Les hemos otorgado libertad para entrevistar y reunirse con personal y ejecutivos de la empresa, de la cual ustedes consideraron necesario para recabar evidencia de auditoría. Igual, no hay ningún tipo de limitación. 26. Les hemos permitido el acceso ilimitado a las instalaciones, oficinas, bodegas, almacenes y activos de la empresa para su observación, verificación y comprobación que consideraron necesaria para recabar evidencia de auditoría. Último, 27.
tenemos conocimientos que estas declaraciones serán revisadas, corroboradas, verificadas y confirmadas por ustedes o su personal de auditoría, por lo que no tenemos ningún inconveniente o limitación alguna al respecto. Además, aceptamos las desviaciones o modificaciones que ustedes puedan detectar dentro del desarrollo de su revisión y que sean presentadas para su valoración a la administración. Esta última es el despacho, siempre la pone para que al final, cuando estemos considerando las desviaciones, las probables salvedades o las situaciones que puedan generar un cambio de opinión, la administración ya esté atorada, ¿no? Ya nos diga, ok, las vamos a aceptar, pero siempre y cuando sean presentadas para su valoración a la administración. Es decir, en el momento en que se detecten, se les notifica, se les informa, ¿sí? Y ya ellos dirán qué procede, lo corrigen, lo intentan corregir o se queda para efecto de cambio de opinión. Siempre debe de ir firmado por en este caso, directora general o el contador general, más bien, director general y contador general.